Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de algo que pasó en España hace un tiempo atrás. Son de esos casos que volvemos a traer a la memoria. Comencemos. Francisca González Navarro, a quien le decían Paquita, una mujer que nació en Santomera, Murcia, en España, en el año 1967. Tenía 2 hermanos y 3 hijos. Para el momento de los hechos, Francisca tenía 36 años. En 1987 se conoce con José en una fiesta de amigos en común. De ahí comienzan a entablar una relación, si bien en ningún momento se aclaró si ellos se casaron de manera legal, sí formaron familia, al menos hasta el momento en que sucedieron los hechos, y su familia se conformaba por el hijo de 14, por sus 2 pequeños de 6, Francisco Ruiz González, y Leroy Adrián de 4. Una familia de clase media que tenía una vivienda ubicada en la calle Montesinos, también en Santomera, Murcia. Ahí vivieron aproximadamente desde el año 2000 hasta el año de los hechos, 1 año y medio. La relación comenzó a fallar. Comenzó, se dice, a tener problemas desde el momento en que él le fue infiel a ella. Ella, si bien dijo haberlo perdonado, al no olvidar, es obvio que no lo perdonó, pero provocó en ella como una sensación de desconfianza, de estar continuamente pendiente de todo lo que hacía él, llamados continuos, estar directamente todo el tiempo detrás de sus movimientos, siguiéndolo todo el tiempo. O sea, una relación completamente tóxica y obsesiva de parte de ella, quien además comenzó a tener problemas con el alcohol y las sustancias, más precisamente con la cocaína. La actividad de él, al ser un camionero que estaba mucho tiempo fuera del hogar, no ayudaba para nada en la desconfianza que ella sentía, a pesar de que este hecho de infidelidad había pasado hace mucho tiempo, según su esposo, hasta el momento de los hechos en el año 2002. Pues entonces vamos a remontarnos hasta esa fecha, al año 2002, más precisamente al 19 de enero. En esa fecha, el día 19, su marido estaría viajando a Inglaterra, otros dicen que a Francia, estaría fuera de su casa y eran los momentos en que ella más se atormentaba. Ella se iba a quedar con sus 2 hijos y, como solía pasar, los más pequeños dormían en su cama, en la cama matrimonial. El de 14 en su cuarto porque ya dormía solo. Estos son los detalles básicos y más adelante les estaré ampliando qué sucedió realmente según las declaraciones de las personas que estuvieron en ese lugar. Pero vamos entonces al 20 de enero de 2002, a la mañana siguiente, cuando el hijo de 14 años ve a su madre, pregunta por sus hermanos y ella le dice que están durmiendo. ¿Por qué él preguntó por sus hermanos? Primero, seguramente vio el estado en el que se encontraba su madre, que había estado toda la noche consumiendo tanto alcohol como sustancias. Pero él, además, era quien se ocupaba del bienestar de sus hermanos, ya que ella se encontraba, según lo que dijeron, bastante perdida con todo esto y los abandonaba mucho, no se ocupaba de los más chicos. Cuando este joven se acerca al cuarto, ve que sus hermanos estaban con los piecitos colgando de la cama, uno estaba sin remera, entonces le llamó la atención, se acercó, vio que ninguno de los 2 respiraba, bajó corriendo, habrá cruzado algún tipo de palabra con su madre y se fue directamente a la casa de sus tíos, hermanos del padre. Del padre hablamos de José, este hombre camionero, a quien este joven de 14 consideraba su padre. Mientras tanto, se dice que su madre llamó al 112. Cuando llega la policía, ella lo que dice: mataron a mis hijos, repitiendo 2 veces o 3 la misma frase desesperada, parada en la puerta. La policía entra al lugar y empieza a levantar todo lo que sea información, datos, pericias, esperando a los forenses. Preguntaron qué sucedió, ella dijo que habían entrado a robar. Como vieron que las cosas estaban bastante desacomodadas en el lugar, los oficiales, la primera hipótesis que tenían era el robo, sobre todo porque faltaban algunas joyas y, como les dije, cajones revueltos y esas cosas. Los policías a simple vista pudieron notar que los hijos se encontraban con magulladuras y marcas, moretones,
también en el cuello, en su cuerpito, y varias marcas que indicarían que ambos fueron estrangulados. Encontraron sobre la cama también un spray paralizante que dijo Paquita que a ella se lo habían tirado justamente los ladrones cuando ella intentó defender a sus hijos. Si bien para la policía faltaban muchas pericias, tenían muchísimas dudas de qué era realmente lo que había pasado ahí. No le cerraba la versión que ella estaba dando. ¿Por qué? Primero, no tenía los ojos rojos como que hubiera recibido un spray paralizante. Tampoco se la veía a ella con ningún tipo de marcas. ¿Y por qué robarían y atacarían a los hijos y no lo harían a ella, o no la atacarían a ella? Sin embargo, siguiendo el protocolo, lo que hicieron fue brindarle apoyo psicológico tanto a ella como a su hijo de 14, que si bien no escuchó lo que pasó o no vio lo que pasó, mejor dicho, necesitaba ser atendido. A todo esto, su marido, quien aún se encontraba en Francia, estaba retornando en el momento en que le contaron lo que había sucedido. Ella fue llevada para interrogatorio, pero luego se realizó el velorio. Su marido ya estaba presente. Toda la sociedad estaba conmocionadísima por lo que había pasado y estaban tratando de consolar a una madre que lloraba por la pérdida de sus dos hijos. Mientras tanto, y paralelo a la despedida de los dos hijos, se continuaba con la investigación. Se preguntó a los vecinos si habían escuchado algo y dijeron que alrededor de las 2 de la mañana uno de ellos se había asomado porque escuchó muchos ruidos y gritos y pensó que se estaban robando algún auto. Se asomó, como no vio nada, se metió de nuevo para adentro. El adolescente de 14 años dijo que aproximadamente también a las 2 de la mañana escuchó a su mamá gritar a sus hermanos, pero como era algo que hacía siempre, que era golpearlos, dijo, bueno, en algún momento dejará de hacerlo, se dormirán y ya está. Aparentemente era algo común, se colocó de nuevo los auriculares o audífonos y siguió escuchando música hasta que se durmió. En la autopsia pudieron comprobar que lo que habían utilizado para estrangular a los hijos había sido un cable de celular. También encontraron ADN en las uñas de uno de ellos, que había que periciar. También revisaron a la madre, quien había dicho que tenía estos efectos del spray, lo cual pudieron comprobar que no tenía ningún tipo de efecto. Y también lo que pudieron comprobar es que ella tenía arañazos en sus manos, que no pudo decir qué era, solo habrá dicho que fue por defensa. Pero lo principal es que un policía apenas había llegado a la escena del crimen, dijo que esos niños no habían muerto hacía un rato, como ella dijo, que había sido a las 6 de la mañana aproximadamente el robo, sino que habían muerto alrededor de las 2 de la mañana, coincidentemente con el horario en que el vecino había escuchado los ruidos sobre aquel posible robo de auto y cuando su hermano había escuchado que ella golpeaba o los hacía callar a sus hijos. Y con toda esta información que se produjo justo cuando se estaba realizando el velorio, esperaron que terminaran y se llevan de nuevo a esta mujer Francisca a la dependencia policial para que declare nuevamente, pero ya en carácter de sospechosa. El 21 de enero, entonces, ella confiesa. Dijo que ella sí le quitó la vida a sus hijos, pero no recuerda cómo ni por qué. Y que lo que había inventado del robo había sido porque tenía miedo y comenzó a esconder las joyas, a cambiar la escena, a fingir como que la habían robado, que lo que había inventado de que lo había robado unos de América del Sur, porque sí, dijo que además eran ecuatorianos, era mentira. Pero que ella cree que como ella era la única que estaba en ese lugar, que sí fue ella, pero que no sabe cómo ni por qué lo hizo, que seguramente había sido por culpa de su estado alcohólico y las adicciones que la llevaron a cometer un acto como este. La madre de Francisca, cuando le contaron que su hija estaba siendo acusada por haber sido la responsable de quitarle la vida a sus propios hijos, dijo, ¡guau! Otra loca más en la familia.
haciendo referencia a su otra hija, a quien ella tenía a su cuidado, quien había estado internada en un psiquiátrico. El 22 de enero, luego de que ella confesara, se realizaron las pericias psiquiátricas y psicológicas que pudieran determinar el motivo que tuvo ella para realizar este hecho tan detestable. Fueron los celos, según lo que creyeron, y el deseo de venganza contra José Ruiz, su esposo. Un dato para agregar es que su marido también fue detenido en su momento, pero lo fue por la posesión de armas, nada que ver ni nada relacionado con la muerte de sus 2 hijos. Y fue dejado en libertad de inmediato luego de que entregara estos elementos. Cuando trasladaron a Francisca, la gente que la estaba consolando un día antes, prácticamente se le tiró encima y no justamente para abrazarla. Fue trasladada a la cárcel, mientras tanto tenía vigilancia especial para que se cuidara su salud, para que no se autolesionara. Lo más raro de todo esto en que en ningún momento ella mostró remordimiento, no mostró culpa ni lamento porque había perdido a sus 2 hijos. Pero de una cosa sí se encargaba, de decir que ella no lo hizo por venganza, que no recuerda el motivo, que imposible que sepa por qué lo hizo. Por supuesto, la defensa tenía que demostrar su inocencia y entonces ella comenzó a decir que esto fue seguramente causa de los abusos y malos tratos que tenía su marido para con ella, esa forma de relación que tenían donde él la obligaba a tener relaciones con otras parejas al mismo tiempo, donde la maltrataba. También acusó a su marido de haberla iniciado en este mundo de las drogas, de haberla estado amenazando todo el tiempo, de humillándola. Y de hecho se pudo comprobar que sí, que él la llamó un montón de veces días antes, diciéndole aparentemente cosas terribles. Él se hizo cargo de eso, aunque después en el juicio se retractó de algunas cosas. Se pudo comprobar que él sí la llamaba también como atormentándola, diciéndole, por ejemplo, que la iba a internar porque estaba loca. Convengamos que ella también lo llamaba para decirle, por ejemplo, qué estaba haciendo, dónde estaba. De hecho, un día se disfrazó y se fue hasta la estación de camiones para vigilar a ver qué era lo que estaba haciendo su marido. Bueno, su marido no era un santo tampoco, pero nada justifica lo que ella hizo. Se dice que Paquita planeó todo esto con anterioridad, porque 20 días antes de los hechos había cambiado las cerraduras de la casa y que le había comentado a algunos vecinos que veía gente rara alrededor, que veía gente como que estaban investigando o mirando un poco la casa, que justamente aclaró que parecía sospechoso porque eran unos hombres que parecían sudamericanos ecuatorianos, dijo, y además creen que ella planeó esto porque tenía en su casa una peluca rubia, 9.000 euros por si tenía que escapar porque estos hombres entraban, así como una especie de paranoia. También intentó decir que las personas que ella veía en el entorno eran personas que querían vengarse de ellos porque su marido estaba metido en cosas raras, que transportaba cosas ilícitas en los camiones, cosa que se pudo demostrar que no era así. Simplemente ella estaba armando esa coartada para decir días después que en su casa habían entrado a robar. También dijo que su esposo la obligaba a traficar con dinero y dice que ella lo hacía porque lo amaba mucho y que le decía, hago esto porque estoy segura de que no te doy suficiente satisfacción y así demuestro lo que te quiero. Dijo que no estaba de acuerdo, pero que aceptaba. Mientras tanto, su esposo iba a ser querellante en contra de ella. Dijo que lamentablemente ella lo amaba demasiado, que quizás él era responsable por no haber estado tanto tiempo con ella, que es por estar tanto tiempo fuera de su casa y que no lo hubiera hecho, que no se hubiera ido si ella no hubiera entrado tanto con este tema de las adicciones que arruinó, digamos, el matrimonio. Y sí dijo aceptar haberle propuesto esto del intercambio de parejas hacia unos 12 o 13 años atrás, pero que jamás la obligaba a traficar con nada
y que todo lo que estaba diciendo ella después era mentira. Dijo que no la maltrataba, pero que quizás alguna que otra vez se le fue la mano y que tenía ideas de llevarla a un psiquiátrico, porque estaba consciente de los problemas que tenía. Y esto era lo que él le decía en cada llamada que le hacía, que la iba a internar por loca. Después da, un mes después, el 21 de febrero, una declaración pública donde ella dice todo esto, que él la quiere pasar por loca, que por eso le quiere hacer el juicio. Todo el tiempo estaban enfocados ambos, tanto su marido como ella, que creo que tenían una enfermedad los dos, pero en ningún momento lo importante ahí era que sus hijos ya no estaban, sino demostrar si ella era celosa, no era celosa, si estaba loca o no estaba loca. Y era notorio porque cada uno quería dar su detalle, pero más que nada ella quería demostrar que no era celosa y que no había sido por venganza. Sí, quiso dejar en claro que, textuales palabras, dijo: hay muchas dudas y no lo tengo asumido, son muchas las penumbras sobre esa noche. No se ha contado todo lo sucedido realmente porque ni yo misma sé lo que pasó. En octubre del 2003 comienzan las primeras audiencias del juicio y el primero en declarar es el joven que el año anterior tenía 14 años, agregando algunas cosas a su declaración, o al menos haciéndose conocidas para el público. Cabe destacar que lo hizo a través de una videoconferencia porque no quería estar en el mismo lugar presente junto a quien él consideraba había sido su madre. Sumado a todo lo que ya le había dicho que él declaró, dijo que escuchó gritar a sus hermanos, pero que uno de ellos dijo no poder respirar y que su madre le dijo que no pasaba nada, que se pusiera boca abajo. Y dijo, escuchar, que cuando uno de sus hermanos gritaba, su madre dijo: soltame el pelo y date vuelta de una vez. Le preguntaron por qué no entró en la habitación y él dijo que no lo hizo porque creyó que era una de esas tantas veces en la que su madre les pegaba. Y agregó un dato importante, que en las primeras horas cuando él se despertó, ella lo mandó a comprar tabaco y él le dijo que estaba todo cerrado y preguntó ahí dónde estaban sus hermanos. Y ahí fue cuando se dirigió directamente hasta la habitación de sus hermanos y los encontró de esa forma. Declaró, en segundo lugar, su esposo, quien dijo que también consumía cada tanto, pero solo de manera esporádica, que lo de los intercambios de pareja era algo que había propuesto ella y no él. Admitió esta vez haberle levantado la mano una o dos veces, y así como mandarle también mensajes obscenos y amenazándola con internarla. 19 mensajes en el transcurso de 10 días aproximadamente. Y así fueron declarando también el resto de los familiares, los parientes y todas estas cosas que ya les mencioné. Entonces la defensa quería declararla inimputable, quería que fuera declarada absuelta por su estado de trastorno mental transitorio, y la fiscalía pedía 40 años de prisión y 220.000 euros, 20 años por cada hijo. Es declarada culpable y condenada a 40 años de prisión. Sin embargo, para julio del año 2020 ya se la podía ver en la calle, no habiendo cumplido ni siquiera la mitad de la pena. Salió de prisión. Si bien ella ya tenía salidas transitorias donde tenía que volver de noche, ahora tenía una mayor flexibilidad y podría estar algunos días, y solamente la reconocieron los clientes de los bares a los que ella concurrió porque se fue a tomar unas cañas, según dijo, sola. Iba con anteojos oscuros para que nadie la reconociera, aunque algunos tienen mucha memoria y le pudieron sacar algunas fotos con su celular. Ella en libertad, habiendo cumplido menos de la mitad de su pena, y en la memoria quedará de algunos aquellos dos pequeños que no pudieron tener una vida porque su madre las quitó. Acá termina el caso de Paquita González. Francisca Navarro, no lo voy a entender. No, acá no hay crisis posparto, no hay un problema de salud mental, hay un problema de adicciones que no justifica ese accionar. La verdad, imperdonable lo que hizo, porque perdió a los tres, porque el más grande es obvio que nunca más va a querer
volver a ver a su madre. Si bien se conocen algunas declaraciones de él de grande, realmente se lo encuentra perdido porque su padre, que no era su padre biológico, se fue y lo dejaron solo en realidad. Creo que de los que quedó es el que peor la pasó. Yo me voy a despedir de todos ustedes, no sin antes decirle como siempre, pero de todo corazón que se cuiden muchísimo, que cuiden muchísimo a los suyos, que nosotros nos vamos a ver prontísimo en un siguiente video. Muchísimas gracias a todos, gracias a los miembros del canal, gracias a todos los que comentan, a los que están siempre y a los que me siguen ayudando para que el canal siga. Las últimas veces estaba ya prácticamente sin ganas de grabar, sí hacía los guiones, pero me encontraba completamente cansada de todo esto. Llega un momento en que afecta, y el día que no me afecte es porque ya tendré que dejar de hacer estos casos, porque si no tenés empatía, creo que no sirve. Yo siempre dije, este no es un canal de entretenimientos, no vengo a entretener a nadie, te vengo a contar un hecho que sucedió y un hecho que quizás te ayude a que si algún día te cruzas a esa persona que lo hizo o te pasa algo similar, estés atento, puedas entender que no te tenés que acercar a esa persona, para que podamos aprender de todo esto. Y no solo eso, que hay familias a las que podemos ayudar poniéndoles de esta forma una manito en el hombro. No hablo más. Adiós. Nos vemos muy pronto. Chau.